Soledad, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Ustedes ya vieron a mis hijos crecer. Ya vieron cómo se Claro. amplió la familia, todos. Somos ya Escúchame, una familia. el más chiquito ya va al colegio casi, el que acaba de nacer, digamos. Sí, casi, casi. Bueno, ¿cómo estás, Soledad? ¿Bien? Bien, muy bien. Por Bueno, suerte, disfrutando de esta tarde en familia. bueno, a ver, ¿por qué te bajaste? Bueno, yo desde el principio que inicié el camino de la postulación a jefa de gobierno, lo que dije es que teníamos que tener una buena opción para ganar en las PASO contra el radicalismo y los otros que participasen de la interna de Juntos por el Cambio, pero que el PRO necesitaba un solo candidato. Siempre en cualquier caso tenía que ser uno solo para no dividirnos, para no perder oportunidades. Y yo me estaba postulando porque creía que era una alternativa distinta de los orígenes del PRO, con una escala, con una mirada y con valores que claramente fundan nuestro espacio político, experiencia en la gestión, o sea, creía que tenía capacidades como para ofrecer a la sociedad para ser elegida. Pero bueno, en el transitar, en el camino, fuimos viendo que había otros candidatos que tenían, que estaban mejor posicionados y bueno, como dije en un principio, lo importante era la unidad, ganar, el PRO ganar, así que decidí dar un paso al costado. ¿Te propuso Horacio ser candidata o precandidata a vice jefa de gobierno? Sí, la verdad que eso me sorprendió bastante cuando yo le dije que estaba dispuesta a darle un paso al costado para que continuásemos poniendo más energía en fortalecer al PRO y en tener un solo candidato. Él me dijo que, bueno, hace 25 años que trabaja conmigo, ¿no? Y que somos parte de un mismo equipo, que él quería que yo igualmente estuviera en la fórmula, que le parecía importante que mi perfil y mi historia estuviese representada en la fórmula y que él iba a trabajar para que independientemente de quién ganase las paso para jefe de gobierno, que quería que yo fuese la vicejefa. Soledad va a Así que ir, bueno, sí, veremos. va a ir con un solo candidato finalmente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, eso se terminó de definir esta semana que pasó entre los máximos dirigentes de nuestro espacio, así que en unos días vamos a definir si es Hernán Quirós o es Jorge Macri, en función de las encuestas, quién esté mejor posicionado para competir en una interna que bueno, viene jugosa, porque además de estar Martín Lustó, está Graciela Ocaña, está Ricardo López Murphy, así que hay opciones y tenemos que ir con el mejor candidato posible. Y vos vas a esperar, pero vos serías la vice de quien salga elegido por tu espacio. Eso es lo que propuso Horacio y Ujú. que va a trabajar en ese sentido, sí. Me acuerdo que hace mucho tiempo, digo, después hay que ver, por supuesto que vos nos contestaste, creo que Tommy te preguntó, yo también, decías, uno siempre juega a ser primero, y está bien, todo el mundo quiere ser primero, pero hace mucho tiempo se hablaba mucho de una fórmula, teniendo en cuenta el gran trabajo que habían hecho en pandemia y pospandemia, y recuerdo haberte preguntado por Fernán y por vos, Fernán como jefe y vos como vice. Mm. El tiempo al final me va a terminar dando la razón, parece. Bueno, es una de las opciones, por supuesto, sí, es la que estamos trabajando de cara a que sabemos y Fernán manifiesta que él quiere que trabajar y trabaja y lo hace para que Horacio sea el próximo presidente de la Argentina. Yo trabajo en el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta presidente, en la interna también nacional, con lo cual vamos a trabajar para que el mejor candidato sea Fernán y llegado el caso que él gane las PASO contra el resto de los candidatos, seré su compañera de fórmula, sí. Y entonces ustedes tuvieron la primicia hace mucho tiempo. No. Yo te recuerdo que te escapaste con Tommy a esa Sí, respuesta. Fuiste ustedes me muy. hicieron escapar un montón de veces de preguntas, porque primero era si iba a ser candidato y yo dije que no, todavía no, todavía no. Soledad, ¿ha crecido en las encuestas en las últimas semanas, Horacio? Respecto a Ahora, Patricia, ¿no? sí, Horacio está caminando mucho el país, está cada vez más firme en las encuestas, está en un momento que para su perfil y para su historia le es muy cómodo, que es cuando ya podemos hablar de las propuestas concretas, donde no solamente es postular una imagen o una historia de gestión, sino poder empezar a concretar los planes que tenemos y es en el escenario en el que Horacio se siente más cómodo, en un momento donde la Argentina está cada vez más violenta, si querés, desde los Sí. discursos, desde la agresión, desde la polarización de los discursos de la política. Ahora se está caminando a un lugar de encuentro, un lugar donde lo que tenemos que apostar es a que realmente las cosas cambien y que se puedan tomar medidas de fondo. Para esas medidas de fondo hace falta moderación
Y creo que eso la sociedad lo está entendiendo, que si bien vemos que hay mucha polarización, es muy profunda esa polarización, son menos pero más polarizados, no sé si me explico bien, o sea, son muy extremos, pero cada vez menos, y creo que la sociedad en su mayoría está mirando diciendo que necesitamos paz, que necesitamos orden con paz, que necesitamos transformaciones profundas pero con paz, y creo que ese es un escenario en el que Horacio no solo se siente cómodo porque él es así, sino que es la verdad que está transitando y que está contando para nuestro futuro y para la esperanza de nuestro país. Sabés, Soledad, que a veces estoy muy alineado a tu discurso, pienso muy similar a vos, y a veces también me traiciona un poco la honestidad brutal, porque yo comparto esto que vos decís, y hay veces que siento que tu espacio, Juntos por el Cambio, no está a la altura de lo que se viene, porque hay muchas peleas internas, porque, qué sé yo veo, vos me dirás, bueno, pero él ocupa un lugar, y yo lo hablaba con Tommy recién, él ocupa un lugar en la FIFA. Digo, me parece que hoy, en una construcción política donde tenemos que estar todos, digo, desde el periodismo, desde la gente, desde los partidos políticos, lo veo a Macri haciendo el 4 con Guardiola, digo, a veces no termino de entender, y digo, che, ¿cuándo llega el momento de ocuparse de la gente? Y a veces noto que en Juntos por el Cambio también hay una disputa de poder, de lugar, de puesto, de cargo, que me hace pensar, ¿están a la altura? ¿Sentís que a veces pasa eso? Sí, yo siento que muchas veces terminamos cayendo en peleas y discusiones de personas en lugar de propuestas, que terminamos muchas veces discutiendo algunas cuestiones de egos personales en lugar de discutir qué tenemos que hacer mejor o cómo podemos pensar mejores alternativas. Pero también cuando entro en la frustración o el enojo conmigo y con el espacio, porque siento que no avanzamos, también miro más ampliamente y veo que estamos haciendo un trabajo muy, muy fuerte hace más de 2 años, entre las 4 fundaciones que formamos parte de Juntos por el Cambio, que somos las segundas, terceras líneas que estamos trabajando, ponernos de acuerdo en qué hay que hacer y cómo vamos a hacerlo cuando lleguemos a tener la responsabilidad de gobernar la Argentina. Y digo que estamos caminando un camino que es importante, que es sólido, que genera propuestas concretas, y la verdad que eso da esperanza, porque no solamente ganar una elección, después de ganar una elección hay que poder gobernar en esta situación crítica en la que está la Argentina y en un montón de aspectos, no solamente en económico, sino también en la educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Entonces, cuando veo los proyectos que se están trabajando, cuando veo la cantidad de equipos técnicos que están elaborando las propuestas y que hay realmente un montón de gente que está dispuesta a salir a la cancha para llevar adelante todo esto, digo, bueno, tenemos que sortear esta etapa de las candidaturas, de las elecciones que siempre son difíciles, que sacan no necesariamente lo mejor de las personas, pero pasar a la instancia, la verdad es que tenemos mucha gente que se está preparando, que está preparada y que tiene propuestas concretas para gobernar, y eso me da esperanza. Me da esperanza porque es lo que hace falta. No solamente tener propuestas en 1 minuto, en 140 caracteres, que sean estridentes para que la gente las mire, sino realmente tener propuestas que se puedan hacer, que tengan antecedentes, que estén basadas en evidencia, que tengan un trasfondo de acuerdos entre distintas personas que para poder llevar adelante, para poder dar las discusiones a la sociedad. Entonces eso me da mucha esperanza. Soledad, ya me voy a meter en el tema educación, porque han pasado cosas y hay declaraciones también que a uno lo impactan. Te quiero hacer la última política. Yo sé que sos muy respetuosa, sos una política de construcción y que te has juntado también en algún momento, la has charlado con nosotros en Bariloche con el expresidente Mauricio Macri, y que sos una persona muy vinculada a Horacio por el tiempo que llevan trabajando. Te quiero preguntar sobre el rol de Mauricio Macri. Si querés que es constructivo, si no, digo, ¿qué me podés decir sobre el rol de Mauricio Macri hoy? Bueno, yo creo que Mauricio está atravesando un proceso en el que él tiene que ayudar a terminar de construir esta coalición que somos, que tiene que ser de gobierno, no solamente electoral, trayendo un bagaje de experiencia. Él fue presidente de la Argentina, sabe lo que cuesta, sabe lo que se necesita, sabe lo difícil que es estar en una coalición cuando no hay acuerdos básicos, porque cuando llegamos a las elecciones del 2015 éramos una coalición que recién se conformaba, y entonces empezamos a tener la dificultad de tomar decisiones cuando quizás no teníamos todos los puntos de acuerdo que deberíamos haber tenido antes. Entonces, un poco le empuja a que la forma de la coalición vaya en el sentido de lo que él cree que tiene que tener el próximo gobierno de la Argentina. Eso coaliciona con partidos políticos dentro de nuestro espacio que tienen hoy una posición más fuerte.
pero creo que él lo que busca es que no se pierda, en el final, que no se pierdan los valores que nos trajeron en el 2001 a la política, ¿no? Él conformó este espacio político en el 2001 con Horacio, con un montón de gente que nos acercamos en ese momento, y él está muy firme en esta posición de no perder esos valores, no olvidamos para qué vinimos a la política, no caer en lo que han caído la mayoría de los políticos después de mucho tiempo. Y a veces esa posición, bueno, choca con otros intereses, a veces tiene su forma de decirlos que por ahí no es una cosa amistosa, Claro. pero él tiene esa verdad en el fondo, y si uno lo interpreta desde ese lugar como una persecución, yo creo que entiende que el camino es el de garantizar los principios que nos trajeron hasta este lugar. Soledad, a ver, hace un par de semanas hemos leído y nos hemos enterado que hubo escuelas que han sufrido casos de chicos que fueron armados a los colegios, digamos. Esto que por ahí es un poco lejano a lo que veíamos en Estados Unidos, ¿viste? Pibes que iban con las armas y tomaban decisiones drásticas. Acá, por suerte, esas decisiones no pasan. Esto se ha vivido en las escuelas. Y hubo un mensaje de Milei, yo también lo decía al comienzo del programa, estimo mucho a Javier, pero me ha preocupado esto de la libre operación de armas. Digamos, uno puede tener un arma en su casa, digamos, hoy hay unas herramientas y trámites que hacer. Ahora, no se puede tener una aportación de armas, la aportación la tienen personal de seguridad, custodios, digamos, no podemos andar por la calle todo el mundo con armas, porque en la Argentina, como vivimos, deberíamos tener una cantidad de muertos por día. Pero digo, ¿cómo tomás esto que Milei ha dicho en las últimas horas, tener libre disponibilidad de armas, y teniendo en cuenta esto que ha pasado en los colegios en las últimas semanas? La verdad es que en este momento la Argentina lo tomo como una irresponsabilidad enorme por parte de un dirigente que tiene mucha escucha, que los jóvenes están mirando mucho, y desde ese lugar tiene que asumir que tiene una responsabilidad de construcción de un proceso, ¿no? De un país, de una imagen, de un discurso. Los jóvenes lo miran, lo escuchan, lo siguen, entonces no puede ser tan irresponsable de proponer algo en un país donde estamos construidos como república. En la república hay un Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone que el Estado es el único que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y su discurso que llega a la gente que está asustada, que tiene miedo, que está necesitada, es peligroso, porque lo que él está diciendo al final del camino es: hagamos justicia por mano propia. Si te vienen a robar, matalo. Si te vienen a apuntar, matalo. Eso es lo que está diciendo, bajo un discurso de libertad extrema. Ahora, la libertad sin orden no es libertad. Pero nosotros estamos en un estado donde tenemos que entender que la justicia y la policía y las fuerzas de seguridad son las únicas que pueden tomar decisiones en un conflicto, y no podemos pensar que porque yo tengo miedo de que me vengan a robar puedo tener un arma para disparar. Porque después lo dibuja, ¿no? Porque después lo empieza a explicar diciendo, no, una cosa es la aportación, y el Estado, ¿por qué se va a meter en para qué vas a usar el arma? No, ¿cómo no se va a meter? ¿Cómo el Estado no va a ser el que va a regular el uso de las situaciones de violencia? Entonces, a mí me parece que es un discurso muy peligroso en un momento de nuestra sociedad de muchas necesidades, de mucho miedo, de mucha angustia, y que los dirigentes tenemos una responsabilidad superior. No podemos decir cualquier cosa para llamar la atención y ganar un voto. Tenemos que ser responsables con lo que decimos y con lo que proponemos, insisto, porque la otra cara de seamos libres, o cada uno que haga lo que quiera, es los chicos naturalizando la violencia, tomando las armas que encuentran en casa, tomando las armas que están circulando porque no hay control por parte de las fuerzas de seguridad nacionales del registro, ni de la aportación, ni de lo que está pasando en los barrios, y tomar esas armas para llevarlas para hacerse, bueno, obviamente algunos lo llevan porque es algo que está en casa, porque evidentemente hay situaciones delictivas en los hogares, pero en otros casos porque en muchas comunidades de jóvenes significa poder, significa bueno, mirá qué canchero que soy teniendo el arma, mirá lo que tengo. Entonces, la verdad que es peligrosísimo, y me parece que deberíamos, como dirigencia, entre todos, hacer un acuerdo de pautas mínimas de lo que vamos a seguir discutiendo en esta campaña, porque si no las consecuencias pueden ser muy serias, y lo vemos todos los días en las escuelas, que las escuelas son el reflejo de la calle, claramente. Es peligroso. Recién marcabas, lo marcaste 2 o 3 veces, que esto de la libre portación de armas que propone Javier Milei, dijiste varias veces es peligroso, es peligroso. Aparte de ser peligroso, ¿también es irresponsable? Me parece que irresponsables son los dirigentes que proponen cosas en un momento de una sociedad dolida, dañada y angustiada como la nuestra,
en una sociedad que ya decidió desde su conformación que es un Estado republicano, que es un Estado de derecho, que hay un contrato social básico donde, insisto, el Estado es el único que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces, proponer la aportación de armas para la defensa propia es proponer la justicia por mano propia. Y eso es volver a un estado de la sociedad anterior al Estado. Y eso es irresponsable. Por eso digo, es peligroso para la sociedad y es una irresponsabilidad de la dirigencia que lo propone en este momento. Soledad, sé que de esto ha pasado mucho tiempo, pero te lo quiero preguntar por aquellas amenazas anónimas que aparecieron en los colegios, que ustedes hicieron las denuncias, que creo que fueron denuncias penales, ¿no? Donde se llamaba a los colegios para avisar que había bombas, ¿no? Creo que era así literalmente. Digo, Sí. ¿qué pasó y en qué quedó eso, Soledad? No, esto, nosotros en el 2016 y 2016 tuvimos un periodo de muchísimas amenazas de bombas seguidas. Había algunas escuelas que todas las semanas tenían 1 o 2 días con suspensión de clases porque tenían amenaza de bombas, se trasladaba la fuerza de seguridad a la brigada antibombas, se cortaban las calles, un despliegue enorme que no terminaba en nada concreto. Hicimos en ese momento la investigación, descubrimos que eran chicos haciendo bromas y yo me presenté como creyente en esas investigaciones, en la justicia, en las causas, se encontró quiénes eran y se le otorgó una multa enorme a los 2 padres responsables de los chicos que se habían encontrado como los que hacían la broma, ¿no? Entre comillas. Este año, bueno, pasado el 16, en el 17 fue esto, que se tuvieron que pagar la multa. Por suerte logramos que se entienda que los chistes tienen consecuencias, que no es gracioso, que tienen un costo para el Estado y que tienen inconvenientes. Ahora bien, empezaron este año nuevamente, estamos teniendo todas las semanas entre 2 y 3 amenazas de bomba, esta vez en escuelas privadas, que nos llama la atención porque nunca había pasado en escuelas privadas, y obviamente hicimos el mismo camino, hicimos las denuncias en la justicia, yo me presenté como querellante y estoy pidiendo y hablando con los actores del Poder Judicial para que se aceleren los procesos de investigación y que podamos marcar que esto no es un chiste, que no se puede hacer perder un día de clases al resto de los estudiantes y que no se puede movilizar los recursos del Estado de forma gratuita porque lo pagamos todos los vecinos con nuestros impuestos. La Brigada Antibomba no es una ONG, son servidores públicos que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, estamos en esto muy firmes en investigar, en pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias y que quienes sean responsables tengan que pagar y devolverle a la sociedad el costo que están generando. Soledad, mucho hemos hablado de las consecuencias que ha generado la pandemia con los chicos. Bueno, por suerte la justicia un poco tarde, a mi entender, lo está citando a Ginés González García, responsable de uno de las aberraciones más grandes que ha tenido la Argentina, que fue la desesperación por tener una vacuna en aquel momento, cuando no sabíamos qué hacer y cuando no nos acercábamos a nuestros padres porque los queríamos cuidar, y manipuló las vacunas. Me parece que la justicia tardó demasiado para pedirle explicaciones a Ginés, pero uno de los grandes motivos también eran los chicos, fue los chicos. Ojalá que la justicia tarde, pero haga justicia, propiamente dicho. Y hubo un daño desde el vínculo que lo hemos hablado, Soledad, que perdieron los chicos, y también los grandes problemas educativos que han tenido los chicos, y mucho hemos hablado de la falta de comprensión de texto. Digo, hoy ya alejados un poco más de la pandemia y teniéndolo como parte de la historia, los chicos empezaron a recuperar un poco en los colegios nuevamente lo que habían perdido, o todavía les sigue costando. Mira, en aquellas provincias donde tomamos la decisión de tener políticas públicas específicas para recuperar los daños, estamos teniendo muy buenas conclusiones. En el resto de las provincias no ha habido ni políticas específicas, sino que ha habido cambios normativos para facilitar los pasajes de curso y de año, y obviamente lo que tenemos es chicos sin saberes que solo promocionan de año, y en muchas provincias no logramos tener la cantidad de días de clase mínimos necesarios. Pensemos que Chubut, por ejemplo, el año pasado tuvo 90 días de clase, que fue el año que más tuvo en los últimos 4, y el mínimo son 180. Entonces, en esas provincias es imposible pensar que se haya recuperado nada. Las pruebas a aprender que se publicaron hace poquito, creo que se publicaron ayer, antes de ayer, hablan de datos que dicen que en todo lo que es comprensión lectora se volvió a los datos del 19, o sea, como que volvimos a estar antes, igual que antes de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos mal, 4 de cada 10 chicos no comprendían texto. Entonces, en el resto de Argentina, en la mayoría de las provincias, entiendo que seguimos en un nivel crítico sin
dirigentes conscientes del daño real que va a causar esto del desarrollo de nuestro país. Nosotros en la ciudad, por suerte, tenemos la tranquilidad de haber tomado muchas decisiones para que esto cambie. Nosotros el año pasado comenzamos un programa de fluidez y comprensión lectora, logramos resultados increíbles. 7 de cada 10 chicos de cuarto grado mejoró la pronunciación, la lectura, la acentuación, todo lo que permite entender que los chicos comprenden lo que leen. Y este año hay 30.000 chicos de tercer grado que están pasando por este programa de fluidez y comprensión lectora para garantizar que tengan el nivel de alfabetización que necesitan a esta altura de su desarrollo. Así que en eso estamos muy contentos y estamos viendo que incluso también en secundaria estamos teniendo resultados no parecidos al 19, sino parecidos al 16, que era el mejor momento en el que habíamos llegado de todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de práctica del lenguaje. Soledad, ¿cómo estás? Te hago dos cortitas. A ver, la primera, hablando ya futuro, en el caso de que ustedes sean reelectos acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con los piquetes? ¿Se pueden terminar? ¿Se puede terminar los acampes? ¿Se puede, finalmente, y que no sea solamente una promesa, terminar con estos acampes? A ver, no te digo las marchas y protestas porque todos tenemos derecho a protestar, pero que sean tan multitudinarias y que, nos afecten la vida de los porteños y a la gente que viene a trabajar desde el conurbano. Sí, definitivamente se puede terminar con los piquetes y con los acampes, pero la solución no es con una medida de seguridad, no es con policías y no es en la calle. La solución es yendo al problema de fondo, que son los planes sociales. El problema de fondo es la política populista para desarrollo social, que significa entregar planes a organizaciones, que esas organizaciones a su vez le entregan a la gente y abusan del poder que les da esa necesidad de la gente para hacerlos movilizar. Entonces, la solución para los piquetes es eliminar la tercerización de los programas sociales, que los programas sociales tengan temporalidad, esto es, son para un momento de emergencia, acompañamos a la gente que lo necesita durante un tiempo, pero tienen que terminar, tienen que tener una finalización en un empleo, o sea, generar un empleo. Y lo tercero es que tienen que tener una contraprestación, no es te doy el plan y haz lo que quieras, sino que te doy el plan, termina la escuela, que tus hijos vayan a la escuela, garantizar que vayan todos los días, garantizar que tengan los controles de seguridad y hacer una contraprestación de formación para el trabajo. Con esos 3 puntos de la política de fondo, que es la política social, se termina con los piquetes. No se termina con un protocolo de policías en la calle, ni de más policías empujando o disparando armas de fuego para que salgan de la calle. El que diga que eso se puede hacer está mintiendo. No es realista pensar que en una manifestación de 10.000 personas vas a tener suficiente cantidad de policías para sacarlos y correrlos de la 9 de julio. Eso difiere mucho con lo que dice Bullrich, ¿no? Digamos que es la principal que opositora. Que dice que inmediatamente lo saca de la calle, ¿no? En la PASO. Es que puede ser rápido, pero si se toma esta otra medida de política social, es una política social la que hay que cambiar, no una política de seguridad. Con 10.000 personas en la calle no alcanzan la cantidad de policías que tiene el gobierno de la ciudad para poder para poder persuadir los que salgan. Porque se necesitan una cantidad de gente, de policías por manifestante que es imposible de sostener. Y tampoco por la fuerza, de forma violenta. Entonces esto se soluciona rápidamente cuando cambias los programas sociales, cuando sacas a quienes especulan con los planes sociales, que son las ONGs, que son las organizaciones que hoy están redistribuyendo los planes y obligando a la gente que tiene necesidad a ir a la 9 de julio. Vos te crees una persona que necesita un plan social porque tiene una emergencia alimentaria, una emergencia económica en su hogar, quiere ir y todos se ponen de acuerdo voluntariamente para ir, lo vemos todos los días, son llevados en colectivo, van con banderas, son las organizaciones sociales. Entonces lo que hay que hacer es ponerle fin a las organizaciones intermediarias y sancionarlas cuando se presenten estas situaciones. Y Soledad, la última por mi parte. La gente, y esto lo hablabas con Gaby al principio de la entrevista, reclama unidad, básicamente, que no haya una grieta, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, para que salga un candidato fuerte, presidenciales, en la ciudad y en el resto de las provincias. Ahora, hace un rato, y esto te lo tengo que preguntar, habló el senador de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, estaba ahí como orador en un plenario de dirigentes y también militantes en San Miguel,
y lo calificó a Larreta muy duro, la verdad que a mí me sorprende que sea tan duro, como inspector de veredas, así como le dijo a Larreta, y le reclamó que decline su postulación a presidente. Para aquel que por ahí se prende ahora, o que por ahí no sabe bien quién es Joaquín de la Torre, es uno de los candidatos, o era uno de los candidatos fuertes de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, que quería ser a gobernador. Claro, quería ser, finalmente, bueno, no fue Grindetti, electo, ¿no? exactamente. Pero ayer Grindetti, charlando aquí en Radio Mitre con Jorge Lanata, dijo que iban a trabajar todos juntos, Sí. De la Torre, Ritondo y él. Exactamente. Pero bueno, la frase que dijo, que para mí es muy fuerte, le dijo inspector de veredas, sobre todo formando parte del mismo espacio, y le reclamó que decline su postulación a presidente. ¿Cuál es tu visión, no solamente de los dichos de la Torre, ¿no? Sino también de esta grieta que sin lugar a dudas sigue habiendo dentro de Juntos por el Cambio y que cada vez escala en violencia? A ver, en primer lugar me da pena por parte de Joaquín que tenga que apelar a esto para poder llamar la atención y que lo levante algo medio, porque es un dirigente muy valioso como para caer en este tipo de agresiones innecesarias. Horacio jamás ha respondido de las agresiones, jamás ha hablado de forma despectiva de ninguno de los dirigentes, ni de nuestro espacio, ni de los espacios contrarios al nuestro. Nosotros tenemos que trabajar por las propuestas, tenemos que terminar esta etapa en un punto hay que decir quiénes son los candidatos, tenemos que pasar por esto, ¿no? Tenemos que definir internamente quién va a ser nuestro candidato final para presentarse, pero nosotros tenemos que trabajar para ganar las elecciones y pelearnos con los de enfrente, no entre nosotros. La verdad que no habla de la unidad. Nosotros seguimos trabajando, la gente que conforma Juntos por el Cambio somos mucho más que algún dirigente juntos. Yo repito como mantra que ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos. Entonces, por más que algunos necesiten estas expresiones violentas para destacarse, para que los miren, para ver si tienen un poquito más de seguidores o de likes en las redes sociales, la verdad que la enorme mayoría de dirigentes de Juntos por el Cambio estamos trabajando para seguir juntos, peleándonos, discutiendo, tratando de ponernos de acuerdo, pero sabiendo que la unidad es lo más importante de todo. Así que no va a cambiar nada, ni la forma de trabajar de Horacio, ni los que trabajamos con él, de cara a tener una propuesta concreta, real y certera para la Argentina. Soledad, siempre es un placer tenerte. Gracias, que termines bien el fin de semana. Muchas gracias, que tengan ustedes linda tarde. Gracias, también. que la pasen muy bien.